El doctor Claudio Dubersaski, columnista de Punto 11, columnista de En Voz Alta, hablando del tema del cáncer, es médico oncólogo, pero el cáncer va más allá de un tratamiento. Y Claudio me ha enseñado, tantas cosas me ha enseñado Claudio. Una de ellas es, Cristian, hay que poner el foco también en las personas que cuidan a los pacientes con tratamientos con cáncer. ¿Es así, doctor? ¿Cómo estás? Hola, Cristian. Sí, por supuesto. Generalmente el foco de la atención médica y del equipo de salud está centrado, te diría, casi exclusivamente en el paciente. Y hago mea culpa, por ahí los familiares pasan a un segundo plano, cuando de verdad deberíamos ponerlo en el mismo plano que los pacientes. Y es por eso que es tan importante hablar de estos temas, que todavía sigue siendo un tabú, ¿no? Es como que el familiar se está resignado a que debe ocupar un segundo plano porque el que sufre, entre comillas, es el paciente. Así que está bueno que hablemos hoy de este tema para que aquellos que nos están escuchando y que tienen la misión y por ahí el mandato por elección o por obligación de cuidar a algún ser querido, o en el ámbito laboral también, porque muchas veces los vínculos entre el paciente y el cuidador, para aquellas personas que no pueden disponer de que un familiar los cuide, ese cuidador es una persona fuera de la familia. Entonces es tan importante ayudarlos, contenerlos, porque de alguna manera esto, cuidadores más sanos, termina repercutiendo en beneficio del paciente. Claro, y en definitiva vamos en contra de lo que buscamos. Tal cual, mira, estaba leyendo un artículo hace unos días que me llamó la atención y es un dato que te va a interesar. El 88% de los cuidadores, ¿escuchaste el número? 88% de los cuidadores son mujeres. Y con todo lo que eso implica, porque depende de la edad de las mujeres, van a tener responsabilidades en el cuidado de los hijos, en el cuidado del hogar, en la asistencia a algún trabajo, y se le suma toda esta gran tarea que es la de cuidar a algún ser querido. Y acá entra un tema también que es muy importante, que es el factor tiempo, porque si nosotros supiéramos cuánto tiempo va a demandar el cuidado, por ejemplo, a un paciente se le hace una cirugía de cadera, suponte, y uno sabe que van a ser 2 meses donde va a haber que estar pendiente del paciente, ayudarlo en todas las acciones, desde movilizarse al baño, la higiene personal, la alimentación, pero nos preparamos para 2 meses. Ahora, cuando hay alguna patología de tipo neurológica, por ejemplo, podemos tocar el caso. A mí siempre me gusta dar ejemplos de gente conocida para que la gente se pueda poner en el lugar y ejemplificar. Por ejemplo, en el caso de Esteban Bullrich, que tiene una enfermedad que se llama ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Bueno, es una patología crónica de un desgaste del paciente permanente, pero no se sabe durante cuánto tiempo va a durar esa asistencia. Entonces eso genera más incertidumbre y genera lo que se llama el síndrome del cuidador. Empieza un agotamiento psicológico, un agotamiento físico del cuidador, y eso genera una sensación de impotencia y de bronca. Por eso es tan importante que el equipo de salud contenga a los cuidadores. Sé que haces un muy buen equipo con una médica, con Andrea, que quiero que vos cuentes quién es, pero donde con ella también hacen un abordaje integral de esta cuestión, ¿no? Claro, bueno, Andrea Orlando es mi esposa, pero aparte de ser mi esposa, es psiquiatra, se especializó en psico-oncología, de hecho escribimos un par de libros juntos y trabajamos tal cual vos lo decís en equipo.
Muchas veces yo le pido ayuda, ayúdame con el familiar de tal paciente, porque no termina de entender cuál es la situación real del paciente, entonces me ayuda en la contención, en la información, o muchas veces también me tiene que ayudar en el hecho de justamente cuando el paciente está, el familiar está desgastado, hay que darle herramientas para que se pueda tomar un descanso, para que pueda buscar un relevo, alguien que lo pueda ayudar en la tarea. Y bueno, y Andrea se especializa en eso y me da una gran mano. ¿Cuáles son los problemas o las inquietudes más comunes que tiene una persona que cuida a un paciente bajo tratamiento oncológico? Recién algo me dijiste, puede ser alguien que todavía no acepta cuál es la situación. Claro, digamos, todo depende. Y lo podremos dividir así en distintas situaciones. Suponte que la pregunta estaría dirigida a padres jóvenes que su hijo chiquito tiene un cáncer determinado. Bueno, allí la situación es muy compleja porque, bueno, indudablemente un hijo es la debilidad más grande que puede tener un ser humano. Sin embargo, la buena noticia es que hoy cerca del 80% de los niños con cáncer se curan. Pero ¿qué es lo que pasa? El impacto de la noticia, el impacto de lo que implica para los padres, que son padres jóvenes, dejar por ahí cuestiones laborales en pos del cuidado del niño. Si hay otros niños, hay hermanos, se postergan por ahí las necesidades de los otros en pos del niño que tiene cáncer. Entonces, esta es una situación que yo te la pongo como un ejemplo. Otro caso, y diametralmente opuesto, podría ser alguien que tiene una abuela, por ejemplo, de 80 y pico de años, que tiene cáncer de mama y que además tiene las otras patologías típicas de la edad, que puede tener algo de demencia senil, problemas de locomoción. Entonces, fíjate vos cómo en dos casos donde la patología en común es que hay un cáncer, termina siendo situaciones totalmente opuestas y donde el abordaje, como yo siempre te digo, tiene que ser personalizado, tanto en el paciente como en el grupo de apoyo que va a tener. Entonces, siempre los médicos decimos, para un buen tratamiento hay que hacer primero un buen diagnóstico. Entonces, el diagnóstico social o de situación que tenga cada paciente y cada familia nos va a poner en el desafío de desarrollar un plan de contención del paciente y de la familia. No sé si sí, muy claro. Muy claro, muy claro. Para un buen tratamiento necesitamos un buen diagnóstico y también algo dijiste, depende de la situación particular. Y yo te voy a hacer una pregunta que es general, que busca una recomendación general, que después hay que ajustar a lo que pasa en ese caso en particular, pero nos está mirando seguramente mucha gente que está acompañando a gente bajo un tratamiento oncológico. ¿Podemos dar alguna recomendación general, algún consejo para esas personas que están preocupadas, angustiadas o con gran incertidumbre por la noticia? Lo primero que yo les digo es que es normal sentirse angustiados, enojados. Todas las emociones negativas que puede implicar el diagnóstico de cáncer es normal sentirlas y vivirlas, pero deberían ser pasajeras, porque cuando no son pasajeras nos terminan enfermando emocionalmente. Entonces hay que transmutar, como yo digo, transmutar las emociones negativas que son normales por emociones positivas, como por ejemplo la esperanza, como por ejemplo la aceptación, como por ejemplo la resiliencia, que es la capacidad de salir fortalecidos cuando nos pasa algo malo. Y eso, como lo hemos hablado en otras oportunidades, ¿cuántos pacientes me dijeron que gracias al cáncer empezaron a vivir mejor? Entonces, como mensaje les diría,
que hay que afrontar esta enfermedad con la mayor esperanza y confianza en el equipo tratante y pensar que cáncer no es sinónimo de muerte. Entonces, a partir de allí podemos empezar a construir un camino donde cada camino es único e irrepetible. Cada persona va a transitar la enfermedad de una manera distinta a la otra. Entonces, muchas veces cometemos el error, los profesionales, de traspolar una estadística general a un paciente en particular. Entonces, lo que yo digo es, cada paciente va a tener un recorrido durante ese trayecto que dure la enfermedad distinto a otro. Por eso no nos podemos poner, digamos, a hablar en general. Tenemos que siempre conocer la situación particular de cada uno y en base a eso desarrollar algunas estrategias. Muy claro, doctor, pero además no solo en relación a los médicos, sino también en relación a nosotros mismos, porque a lo mejor nos identificamos o nos queremos identificar con esa persona que conocemos que tuvo un cáncer y no le fue bien. No tiene nada que ver esa situación, a lo mejor, con lo que me está pasando a mí. Lo explicaste muy bien y me gustó eso de que hay que construir, usaste la palabra construir, me pareció maravilloso, construir nuestro propio camino y afrontarlo con esperanza. También pensaba yo, en base a lo que vos decías primero, esa emoción negativa hay que cambiarla por las positivas, ¿no? Y yo también pensaba, hasta con una visión práctica, primero vamos a aceptar esto. Tampoco me sirve estar enojado, tampoco me sirve estar decepcionado. ¿Gano algo con eso? Todo lo contrario, aprendí de ustedes los médicos que eso también, hasta si lo mantenés en el tiempo, te afecta la salud, doctor. Tal cual, digamos, nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema neurológico, endocrinológico, están íntimamente relacionados e integrados. Por lo tanto, cualquier desequilibrio, por ejemplo, en este caso, el emocional o el psicológico, puede afectar a diferentes órganos. Eso sin lugar a dudas. Ahora, lo que sí yo me detendría en una de tus palabras, vos deciste, bueno, no le fue bien. ¿Qué significa no le fue bien? Porque, a ver, nosotros desde el mismo momento que nacemos, sabemos que en algún momento nos vamos a morir. O sea, esa es la única certeza. No hay nadie que sea inmortal. Entonces, depende de la creencia religiosa que tenga cada uno, o que no tenga creencia religiosa, sabemos que en algún momento esto puede pasar, y a veces, vos sabés que te ha pasado hace poquito, es de imprevisto, nadie lo piensa y sucede. Bueno, entonces, ¿qué les puedo decir yo a las personas? Algo que decía un gran maestro de la medicina, que decía, nadie se muere en la víspera, digamos, cada uno nace y los que creemos y tenemos la fe, es como que nos vamos a ir cuando nos tengamos que ir, nadie se va a ir antes de tiempo. Ahora, sí, lo que nosotros tenemos que trabajar es que cuando nos vayamos, personalmente, o todos los que están al cuidado de uno, que se vayan sin sufrir, que el paso, porque esto es un paso, de la vida a la muerte es un paso. Podríamos decir que es el paso de un tipo de vida a otro tipo de vida. Si yo te preguntase o hiciera una comparación metafórica en lo que sucede cuando un niño nace, que sale después de 9 meses de estar en el vientre materno, de estar con su madre permanentemente en un medio acuoso, y sale a la vida, que lo recibe un tipo, que le pega un chirlo para ver si llora, y de repente lo empiezan a limpiar, bueno, es ese paso de la vida, digamos, fetal a la vida, digamos, de un niño normal, es yo le digo, un trámite parecido al que sucede entre estar de este lado o del otro lado. Pasamos de un tipo de vida a otro tipo de vida.
Y como hay una ley, que es la ley que la materia se pierde y la energía se transforma. Y como nosotros somos energía, la energía nunca se pierde, se transforma. Así que no hay que tenerle miedo a la muerte, hay que afrontarla como una parte de la vida y que cuando nos toque, lo único que tenemos que trabajar es en no sufrir y pedirle a Dios, justamente los que somos creyentes, que ese paso sea un paso de luz y que tarde o temprano todos nos vamos a reunir. Qué hermosas palabras, doctor Dubersaski. Muchas gracias. Hemos dejado la receta, el tratamiento y el remedio para esto que es tan importante, porque el doctor ayuda también más allá del consultorio y aprende más allá del consultorio. El 80% de las cosas que sabe el doctor Dubersaski, a riesgo yo, no las aprendió en los libros, que son muchos los que ha leído, sino en esta experiencia de vida de estar ahí con los pacientes. Dejemos esto ahí y nos quedemos con ese tránsito de luz y nuestra mente siempre en positivo. Doctor, ¿dónde atiende el doctor Claudio Dubersaski? Él nunca quiere que yo le pregunte esto, pero yo lo pregunto. Bueno, yo en Córdoba estoy en el Sanatorio Aconcagua, en Altagracia, estoy en la Clínica Santa María y estoy en el Hospital Municipal de La Falda. Así que en cualquiera de esos 3 lugares, con todo gusto, el que tenga alguna duda o esté transitando algún problema oncológico, voy a intentar ayudarlo. Y los que estén cuidando a algún paciente con problema oncológico tampoco tengan miedo ni vergüenza ni restricciones de pedir ayuda, porque es lógico que ellos también tengan su carga, ¿no? Y en el momento que uno pide la ayuda, ya verá que, como cuando uno exterioriza un problema, el 50% del problema, quizá un poco más, ha sido minimizado o desaparecido, quizá. Doctor, siempre es un gusto verte. Gracias, te mando un fuerte abrazo y a través tuyo a todas las personas que nos están viendo. Nosotros volvemos la semana que viene en Voz Alta, en esta misma señal, como siempre. Gracias.